Buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Ya andamos acá nuevamente de vuelta. Han regresado los abeceduelos en este 2024. Avísenme en cuanto se vayan conectando. Pasen a saludar aquí en el chat. Eh, por mi parte, yo ando como muy contento, muy a gusto de regresar a esas transmisiones quincenales del abeceduelo. Después de un par de semanitas de vacaciones. Ahí quienes empiecen a conectarse, no dejen de poner en el chat cómo les fue en sus vacaciones, cómo van comenzando este año, qué le trajeron los reyes, las reinas, cómo les fue en este comienzo del año. A quién le tocó niño, muñequito en la rosca, ¿no? Quién ya debe tamales y todo eso. A mí ya me tocó ahí, ya ando ahí con el pendiente de los tamales para febrero, pero también como muy gustoso porque luego están bien ricos y demás. Así que pasen a saludar aquí en los comentarios quién se va conectando, cómo les fue de fin de año, cómo andan comenzando. Por mi parte, esta semana fue la primera en que retomo actividades terapéuticas, ando como muy contento, muy a gusto, muy disponible efectivamente y como muy entusiasmado con este 2024 que espero que nos vaya muy bien, que sea un buen año para todas y todos. Para quienes se conectan por primera vez, que sepan que estas transmisiones del ABC Duelo son un espacio de conversación. Hola Gris, buenas noches, feliz año nuevo. Qué gusto leerte por acá. Nos veremos el sábado en clase. Qué bueno que andes por aquí. Te mando un fuerte abrazo, Brenda. Un abrazote también para ti. Espero que andes muy bien. Y les decía, para quienes se conectan por primera vez, el ABC Duelo o los ABC Duelos son un espacio de conversación donde nos vemos, nos escuchamos y nos leemos cada 15 días y en donde conversamos a partir de distintas palabras con distintas letras respecto a pérdidas, duelos, términos, tanatología en general, con la esperanza de que estos espacios puedan serles de interés a alguna persona, ¿no? Para reflexionar sobre su experiencia, para a veces son como una invitación terapéutica también, y a veces también un espacio como para desahogarnos o por lo menos para sentirnos menos solos y menos solas. Gabriel, saludos, Rockstar dices. Gustazo empezar el año escuchándote y deseándote mucha luz y bendiciones para este año. Ojalá podamos compartir más. Con muchísimo gusto, Gabriel. Será un gustazo vernos en algún momento, platicar. Un abrazote muy fuerte para ti. Y también espero que este 2024 te vaya muy bien. En esta ocasión, les comento que hemos tenido transmisiones del Abeceduelo desde el año anterior, cada 15 días regularmente, salvo algunas excepciones en donde he estado como muy saturado de actividades y tal, pero regularmente cada 15 días, en donde conversamos a partir de distintas letras que dan a pensar palabras y que dan a construir diálogos y conversaciones. En esta ocasión ya vamos con la letra P. La letra P que tanto en Facebook como en Instagram dio para un montón de palabras súper, súper importantes, además de interesantes. De igual manera, si las colocaron por allá y desean colocarlas aquí en el chat de la transmisión, adelante, siéntanse bienvenidas y bienvenidos. O si durante la conversación van surgiendo algunas palabras con P que desean que conversemos, ahí vayan poniéndolas y las iré retomando durante esta hora. También que sepan que si se han perdido alguna transmisión previa de la A a la O, además del especial de Navidad, todos estos episodios podrán encontrarlos tanto en Spotify como en YouTube. Ahí están ambos canales. Ahí le ponen ABC Duelo. Ahí les aparecen todos y cada uno de las transmisiones previas. Así que si gustan también pasen por allá, denle corazoncito, suscríbanse al canal. Por ahí creo que por finales del año vi que ya íbamos como 80 personas suscritas al canal de YouTube, lo cual me parece muy contento, me pone muy contento pues, ¿no? Además de que en ocasiones he sabido de personas que comparten estas transmisiones, el canal de YouTube y Spotify a sus seres queridos y eso está súper lindo. Se los agradezco un montón. Y bueno,
Para ir como calentando y comenzando la conversación, iré retomando algunas palabras que fueron colocando tanto en Facebook como en Instagram. También en WhatsApp me compartieron algunas, así que las iré compartiendo por acá para nutrir el diálogo y ver qué va surgiendo entre nosotras y nosotros. Mm. Necesariamente tengo que comenzar con una palabra clave que comienza con P y que es tal vez como el núcleo de la tanatología, probablemente que tiene que ver con la experiencia de la pérdida. Y me gusta nombrarlo así también como un guiño a una invitación de un libro, hacia un libro muy recomendable, muy querido, muy rico este libro, que es La experiencia de la pérdida del filósofo catalán Joan Carles Melic. Es un libro pequeñito, en editorial Fragmenta, si no me equivoco. Se tradujo al español o al castellano el año pasado o antepasado, si no me equivoco. Y es un libro buenísimo. De esos libros que, suelo decirlo así, como de esos libros que si uno encuentra, cómprenlo y no se lo presten a nadie porque vale la pena tenerlo cerca de nosotros, de nosotras y de nuestros corazones sobre todo. Es un libro como muy valioso en ese sentido porque da a pensar un montón respecto a qué lugar ocupa la pérdida en la existencia humana, qué lugar ocupa la pérdida en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro estar en el mundo en general. Hay psicoanalistas como Robert Stolorow que incluso utiliza la expresión de ser para la pérdida, con la intención o con la idea o propuesta de mostrar, de dejar ver cómo la pérdida es una experiencia, diría Stolorow, una experiencia ontológica, es decir, una experiencia que nos compete a todas y a todos. Es decir, reconocernos como seres para las pérdidas implica reconocer que a lo largo de nuestra vida estaremos expuestos y expuestas a un montón de pérdidas. A mí me ha resultado como súper necesario señalar en distintos espacios, tanto académicos, conferencias, entrevistas, etcétera, que cuando se habla de pérdida en el campo de la tanatología, no se alude estrictamente, o por lo menos no únicamente, a la pérdida por muerte. También la pérdida tiene que ver con todo aquello que termina, todo aquello que deja de ser. Y hay un montón de pérdidas que van sucediéndose, mejor dicho, sucediéndonos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Las pérdidas evolutivas incluso, ¿no? Como propias de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, perder la niñez, perder la infancia, perder la adolescencia, perder la adultez, etcétera, etcétera, pérdidas que se van sucediendo como parte de nuestro crecimiento inherentemente, así como también otras pérdidas que tienen que ver con separaciones, términos, cosas que terminan y que en ese sentido, a pesar de lo mucho que se llega a pensar desde un lugar distinto, no necesariamente las pérdidas son desastrosas, no necesariamente las pérdidas son algo triste o algo catastrófico en la vida, también hay pérdidas muy necesarias, también hay pérdidas muy deseadas, ¿no? Acá podríamos poner aquí en el chat como un montón de experiencias de pérdidas que hemos vivido, ¿no? Como cuáles son las pérdidas que más nos han dolido, pero también cuáles son las pérdidas que más han sido necesarias. En ese sentido, también reconocer que las pérdidas no siempre nos llegan de manera inesperada y repentina, aunque algunas sí. También hay pérdidas que hacemos, pérdidas que creamos, pérdidas que necesitamos que sucedan, pérdidas que damos, ¿no? Damos al mundo y a la vida y a nosotros y a nosotras. Lo digo sobre todo pensando, lo pienso mucho en un trabajo en el cual estuve durante 10 años, ¿no? Fue una pérdida que necesité dar, ¿no? Darme a mí y a algún tipo de contexto en el cual estaba, dado que era una pérdida que ya necesitaba crear para mi vida, para que me permitiera vivir otro tipo de experiencias, otro tipo de vida también, otro tipo de forma de habitar el mundo, de habitar mi cuerpo, de habitar mis relaciones y mis tiempos también. En ese sentido, no todas las pérdidas son algo que lamentar, hay pérdidas también que podemos agradecer incluso, ¿no? Sería como un lindo ejercicio cuestionarnos qué pérdidas hemos lamentado,
qué pérdidas seguimos lamentando, qué pérdidas tememos que sucedan y también qué pérdidas agradecemos que hayan ocurrido, que hayamos tomado a veces incluso el valor o el coraje para llevarlas a cabo, porque no siempre es fácil. En ese sentido, lo que quiero decir con ello es que la pérdida es una experiencia eje en la tanatología, ¿no? Que da para un montón de tanto terapia, pero también de reflexiones, de diálogos, de acercamientos. Hay pérdidas que nos acercan a otras personas, hay pérdidas que nos alejan también, ¿no? Las pérdidas nos acercan o nos alejan, nos posibilitan, así también como nos limitan, ¿no? Mm. Lo cual también nos daría a reflexionar respecto a cómo nos relacionamos con las pérdidas, cómo nos vinculamos con ellas. Nos acercamos temerosamente, las evitamos casi como tocando madera, ¿no? Como en un tenor de ojalá que no llegue, ojalá que tarde muchísimo en llegar, o pérdidas que deseamos, que anhelamos, que esperamos como anhelantemente, ¿no? La pérdida es una palabra con P, eje de la tanatología, súper, súper importante, de la cual se desprenden un montón de cosas. Diana Gabriela ponía en Facebook la palabra paciencia, otra palabra con P también. Dice Brenda, ¿consideras que el dolor que se siente cuando perdemos a alguien depende del modo de cómo lo perdemos? Sí, en muchas ocasiones, Brenda, dado que, bueno, digamos que hay un montón de factores que condicionan la experiencia de la pérdida, la forma en que vivimos las pérdidas, de tal manera que no vivimos del mismo modo una pérdida que estamos, de la cual vamos dando cuenta momento a momento. Lo digo pensando en personas que acompañan a sus seres queridos al final de la vida, ¿no? Como de le veo enfermo, le veo deteriorándose, los médicos dicen que les quedan 3 meses, 2 meses, etcétera, etcétera. No es lo mismo esa pérdida de la cual hemos sido testigos durante un largo tiempo que las pérdidas repentinas, por ejemplo. Las pérdidas repentinas que pueden llegar incluso a tener un carácter traumático, ¿no? Por su forma repentina y completamente inesperada con que llegan, generan otra experiencia de pérdida que requiere en muchas de las ocasiones un montón de trabajo con respecto a la asimilación, que tiene que ver con cómo asimilar, cómo reconocer, cómo dar cuenta de que esto pasó. Algo completamente inesperado, algo completamente repentino. Lo pienso sobre todo en muertes, por ejemplo, vinculadas con temas de violencia, de delincuencia, temas de secuestros, desapariciones forzadas, que el día de ayer recomendaba un libro que se llama Las Rastreadoras, de Tania del Río, me parece que se llama la autora, un libro súper recomendable, súper interesante, porque da para un montón de reflexiones. Son pérdidas que, dadas sus características, configuran experiencias muy distintas. Al mismo tiempo que, por ejemplo, las personas a las que he acompañado o que he escuchado o con quienes he conversado respecto a pérdidas de empleo de manera súper inesperada, ¿no? Como de comenzando el año con un montón de esperanzas, de ilusiones y de pronto de un momento a otro sabernos o saberse sin trabajo. Son pérdidas como completamente inesperadas en ocasiones, ¿no? Y que nos descolocan justo por su carácter repentino. Entonces, en ese sentido, Brenda, en efecto, va a depender mucho del modo en que se pierde lo que se pierde, la forma en que vivimos la pérdida, por jugar con las palabras, por un montón de peso. Decía hace rato respecto a Diana que ponía la palabra paciencia, y es interesante porque quizá algunos de ustedes sepan que en el mundo de la terapia y en la historia de las psicoterapias ha estado presente la forma semántica con que nos referimos a quienes acuden a terapia o a quienes acudimos a terapia, mejor dicho, ¿no? Como pacientes, con esta vinculación con el contexto médico en el cual se ha vinculado o se ha relacionado la psicoterapia a lo largo del tiempo. Y es interesante porque tanto tiene sus consideraciones médicas, pero también que hacer terapia requiere de paciencia, de mucha paciencia, ¿no?
Ser paciente en el sentido semántico de acudir a terapia exige un montón de paciencia. Lo interesante acá es que la paciencia no está puesta únicamente del lado del paciente, sino también de los terapeutas y de las terapeutas. La experiencia terapéutica es una práctica de la paciencia, de tal manera que necesitamos ser pacientes para que nuestra experiencia vivida pueda adquirir forma, para que nuestra experiencia logre ser comprendida, para que nuestra experiencia logre ser integrada también. Requerimos paciencia. De ahí que, por ejemplo, ustedes seguramente sabrán como toda esta tendencia social hacia la aceleración respecto al entre más rápido mejor, ¿no? Y que lo vemos tanto en los servicios de comunicación, ¿no? Como de cuál celular se conecta más rápido, cuál internet se conecta más rápido, cuál equipo electrónico es más rápido, cuál transporte es más rápido también, o incluso también hasta en la alimentación, ¿no? Como la comida rápida. ¿Cuánto de nuestra vida se vive con el deseo de la rapidez, con el deseo de la aceleración? Algo así también va repercutiendo en los procesos terapéuticos, ¿no? A mí me es común recibir mensajes de personas que buscan terapia y una de las preguntas que comúnmente me hacen tienen que ver con qué tan rápido es el proceso, coma, qué tan rápido puede llegar a ser proceso, el proceso terapéutico, lo cual es interesante tanto por sus consideraciones sociológicas, pero también por sus consideraciones con respecto a nuestra relación con el dolor. Es algo que conversaba hace una semana en un podcast al que me invitaron acerca de esta tendencia hacia entre más rápido salga del dolor mejor, entre más rápido deje de dolerme mejor, lo cual es súper comprensible y súper entendible, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a una consulta médica por algún malestar? Tanto nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos duele alguna parte del cuerpo, cuando vamos al dentista, ¿no? Como, ya quíteme este dolor, por favor. Por supuesto, es súper comprensible. Y algo análogo sucede también con el dolor de la pérdida. También hay este deseo, necesidad súper comprensible respecto al entre más rápido se me quite este dolor, mucho mejor. Lo curioso acá o lo complejo acá tiene que ver con que el dolor del duelo, coma, el dolor de la pérdida, no es algo que podamos quitarnos con una pastilla como el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Ojalá, yo creo que muchos pacientes que acuden conmigo podrían optar muy contentas y contentos respecto al, pues si hay un medicamento que me puede quitar el dolor del duelo, el dolor de la pérdida, lo preferiría a un lado o en contraste a la paciencia que requiere la integración de un duelo, la respuesta del duelo o la acomodación ante el duelo o la elaboración del duelo, dependiendo del eje la postura teórica de la cual se parta, pues, ¿no? Entonces, con respecto específicamente a la terapia tanatológica, el acompañamiento tanatológico, se requiere un montón de paciencia, ¿no? En algún momento un terapeuta con quien yo conversaba me decía, me cuestionaba al respecto como de cómo vivía ese acompañar a personas en duelo, dado que algo muy característico del duelo, de la pérdida, tiene que ver con esta experiencia rumiante. Quizá algunos y algunas de ustedes la identifiquen como este dar vuelta una y otra y otra y otra vez respecto al mismo momento, ¿no? Respecto al mismo, al mismo lugar de la experiencia. Cuando lo digo pienso sobre todo en experiencias como él, es que siento que pudo haber hecho algo distinto, siento que pudo haber sido diferente, siento que debía haber hecho algo adicional a ello, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay una focalización afectiva, mental, sí, como muy presente en ciertos momentos de la experiencia de la pérdida, a la cual los y las pacientes visitan una y otra vez. Por lo que, para tanatólogas y tanatólogos, la paciencia es casi como un requisito fundamental. De tal manera que
quien desee formarse como tanatóloga o tanatólogo requiere formarse en la paciencia. Y formarse en la paciencia o formarnos en la paciencia tiene que ver con permitir que la experiencia vaya sucediendo a su propio ritmo. Permitir que el sentir, que los afectos y que los pensamientos vayan acomodándose y adquiriendo sus propias formas. El duelo y sus formas. De tal manera que una tanatóloga, un tanatólogo que le exija al paciente o a la paciente que acelere su proceso, ¿no? Podría perderse de un montón de detalles de la experiencia, de partes de la experiencia, los cuales son importantes, de tal forma que cuando partimos de la paciencia, damos lugar a nuevas preguntas, a preguntas que en muchas ocasiones nunca nos habíamos hecho o nunca nos han hecho. Entonces para mí ha sido como súper interesante porque hay procesos terapéuticos en los cuales de pronto nacen preguntas completamente novedosas para nuestras vidas. Y lo interesante de esto es que las preguntas pueden ayudarnos a mirar, a sentir, también podemos decir a sentir pensar otras partes de nuestra vida. Y en este caso, o en este contexto tanatológico, otras partes del duelo, ¿no? Como poder dar lugar a nuevas preguntas para también poder dar lugar a la voz, al empalabramiento de esas otras partes de la experiencia de la pérdida que en muchas ocasiones quedan ahí ocultas, poco habladas, poco contactadas con ellas. Entonces, sí que agradezco mucho a Diana que haya puesto esta palabra respecto a la paciencia porque es muy importante. Dices por aquí, Grisel, la paciencia es una práctica constante, es un esperar a que suceda, haciendo pausas. Y fíjate qué interesante, Gris, porque la palabra pausas también empieza con P, ¿no? La terapia también es una práctica de las pausas, parafraseando a Gris, ¿no? Y eso es valioso sobre todo insistiendo en ello dentro de un contexto de vida tan acelerado. Poder hacer del consultorio un lugar donde la pausa sea posible, un lugar donde podamos detenernos a mirar y sentir lo que habita en nuestros pechos, ¿no? Lo que habita en nuestros corazones, lo que habita en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pausas necesarias para poder reconocer lo que nos está sucediendo. Y eso es fundamental en el acompañamiento a personas en duelo. E indistintamente, incluso, no necesariamente con respecto a el acudir o no a terapia. Allá afuera también necesitamos de espacios de pausas. Lo interesante acá, y daría para una conversación muy rica, que tiene que ver con qué espacios de pausas conocemos y visitamos, además del espacio terapéutico. ¿Qué lugares en nuestros contextos públicos, en qué lugares podemos contactar con la pausa? Sea en una iglesia, sea en un parque, sea en la práctica de la caminata, ¿no? ¿Qué lugares pueden ser condiciones de posibilidad para la pausa? Para poder hacer pausas necesarias, para poder sentirnos, para poder pensarnos, para poder escucharnos. Eso me parece fundamental. También aquí en Facebook puso Pati Tapia palabras como pena, pensar, posicionarse, permitirse. Es interesante porque cuando ponen la palabra pena, Patti, me recuerda mucho a un libro de una escritora nigeriana llamada Chimamanda Adichie, y ella en este libro se llama Sobre el duelo. Y en una parte de este libro, al inicio, dice, no me había percatado, no había notado cómo la pena puede doler incluso físicamente, ¿no? El dolor de la pena, el dolor de la pérdida, el dolor del duelo no es únicamente un dolor emocional, es un dolor corpóreo también, es un dolor que se siente y que pasa por el cuerpo. Y es algo que hemos mencionado aquí en el ABC Duelo en episodios anteriores. La pena se vive también con el cuerpo. Y de pronto, ante esto,
recordamos un montón de expresiones como siento que se me rompió el corazón, o siento una presión en mi pecho, ¿no? O siento, otra palabra que mencionaron aquí, siento un gran pesar, ¿no? Hay un montón de metáforas que no son metáforas, ¿no? Hay un montón de metáforas respecto al duelo, como pena, pesar, ¿no? Y que, insisto, metáforas que no son metáforas porque son sentidas, ¿no? No es una manera exclusivamente estética de decirlo, ¿no? Sino que en efecto son muy corpóreas, ¿no? De hecho, lo estético tiene que ver con sentirse. Entonces, prestemos atención respecto a las palabras que empiezan con P también, con respecto a las palabras que usamos para narrar nuestras pérdidas. Porque en estas palabras que ocupamos se deja ver un montón de nuestro sentir, un montón de nuestro posicionamiento, otra palabra con P que aquí puso Patty, un montón de nuestro posicionamiento con respecto a la pérdida que vamos viviendo. Aquí, mire, a quien le mando un fuerte abrazo, pone otra palabra que tiene que ver con el perdón. Una palabra interesante e importante eh, en el campo de la tanatología y en el campo del duelo. Primero, otra palabra con P, iré al lugar crítico del perdón, ¿no? He escuchado por ahí a tanatólogas y terapeutas y coach que promueven el perdón incluso como una etapa del duelo, casi en un tenor de quien no ha perdonado no termina de elaborar superar un duelo, en palabras suyas. A mí me parece como muy peligroso, otra palabra con P, ese posicionamiento, porque no sé si todas las personas en duelo necesariamente tengan que perdonar o tengan algo que perdonar. Y en este mismo sentido, tampoco quiero decir con ello que el perdón sea una experiencia reprobable o que nadie tenga que llevarlo a cabo. Habrá y hay un montón de personas para quienes el perdón es una experiencia que les ayuda a transitar su experiencia de duelo, a transitar su pérdida. Incluso como aquí Brenda lo pone, incluso el perdonarse, el perdonarnos. Para muchas personas les hará un montón de sentido. Y sin embargo, siempre intentaré decirlo, no a todas necesariamente. Sobre todo en pérdidas que tienen que ver con violencia, en pérdidas que tienen que ver con abusos de poder, con temas de desaparición, por ejemplo, desaparición forzada me refiero. Sugerirles la pérdida como un imperativo categórico, todos tienen que perdonar, perdón, sugerirles el perdón como un imperativo categórico, como un todos y todas tienen que perdonar, puede ser en ocasiones incluso una revictimización, como una forma de volver a ejercer violencia sobre las personas. Y sin embargo, reitero, habrá para quienes perdonar a otras personas o perdonarse a sí mismas, como Brenda lo señala acá, puede ser algo sumamente aliviante. Algo que puede contactar con otra palabra que pusieron por aquí en Facebook y en Instagram que tiene que ver con la paz. Eh, Ahorita iremos reflexionando respecto a qué tanto, cuál es la condición de la paz con respecto al duelo y a la pérdida. Antes de ello, saludar a Cook, a quien leo por aquí en los comentarios. Un fuerte abrazo, Cook. Y dice, ¿de dónde consideras que viene ese discurso del perdón? Un abrazote, Cook. No soy tan seguro, Cook. No dejaría de lado quizá ecos religiosos al respecto, ¿no? Aunque no pudiera decirlo del todo, ¿no? Con toda seguridad. La cosa es que me parece en ocasiones muy peligroso cuando se coloca desde un lugar moralista en un tenor de tienes que perdonar, ¿no? Sobre todo cuando el sujeto de perdón, ¿no? La persona a la quien se le invita a ser perdonada,
puede ser quien ejerció violencias, abusos, etcétera, etcétera. Que no digo que no pase, que no digo que no pueda suceder, ¿no? Pero siempre, como muchas y muchos de ustedes lo saben, esto va a depender de persona en persona, ¿no? Habrá personas para quienes haga un montón de sentido y habrá personas para quienes el perdón o la sugerencia del perdón pueda ser sumamente violento. De ahí que tenemos que ser sumamente cautelosos para dar lugar a la posibilidad, otra palabra con P, dar lugar a la posibilidad de que en cada persona su pena, su duelo, su pérdida adquiera su propia forma y sus propias necesidades con ellos. Habrá personas, otra palabra con P, para quienes su pérdida requiera perdón y habrá personas para quienes su pérdida no requiera perdón, ¿no? Y otra palabra que me viene a la mente que no mencionaron ni en Facebook ni en Instagram, me parece, tiene que ver con lo punitivo, ¿no? También hay un camino interesante de reflexión ahí respecto a cuántas pérdidas se vinculan con lo punitivo, es decir, con el castigo. Y de pronto me viene a la mente un montón de voces y de historias de personas que en ocasiones pueden ser como muy exigentes, duras para consigo mismas y punitivas para consigo mismas a partir de una pérdida, ¿no? Como desde retomando lo que ponía acá Brenda, desde una incapacidad a perdonarse y desde un debía haber hecho algo distinto, ¿no? Y como una dureza muy intensa ahí que puede llegar incluso a ser bastante cruel con nosotras y con nosotros. La perpetuidad, ¿no? Aquí lo pone Gabriel y da para pensar respecto a bueno, a mí me haces pensar, Gabriel, respecto a estos trámites legales en los cementerios incluso, ¿no? Como esas condiciones de posibilidad para la perpetuidad de un cuerpo de un ser querido ahí, o de lo contrario, el tener que retirarlo a la cierta cantidad de años, etcétera, etcétera. Eh, Dices, Gabriel, el perdón es lo que nos incitan a practicar como medio de una paz interna y de una llegada a un reino celestial, sin importar la religión o creencia. Gracias, Gabriel. Y decía antes de que se me pase, esta vinculación con la paz. Preguntarnos nosotras y nosotros, ¿hay posibilidades de paz en el duelo? sobre, Hay posibilidades de paz en la pérdida, sobre todo cuando hay toda una construcción sociológica respecto al duelo y la pérdida como algo sumamente triste, solitario, sumamente doliente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, o por lo menos a mí me ha pasado, he sido testigo de personas que a pesar de la pérdida, o incluso gracias a la pérdida, llegan llegan a contactar con experiencias de paz. Lo digo sobre todo pensando en personas que de pronto llevan años acompañando a sus seres queridos en procesos de enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, que se vincula con lo paliativo, como pone aquí Laura Pérez. eh, y de pronto hay una angustia tremenda y sostenida a lo largo del tiempo respecto a los sustos que suceden acerca de él. Es que pudo haberse muerto en este momento, le dio un ataque, le dio una crisis, etcétera, etcétera. Y en ocasiones, a pesar del tremendo dolor que pueda generar y representar la pérdida que van viviendo, también surge la posibilidad de contactar con paz. Por lo menos sé que ahora no está sufriendo como estaba sucediéndose durante años, durante los años previos. También da lugar a eso respecto a qué tanta paz se puede cultivar a lo largo de una pérdida, durante una pérdida. Arun, un abrazote, querido Arun. Te mando un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto en clase. Mar comenta por acá la palabra poder, otra palabra súper interesante. Yo fui súper fan durante un año, año y medio, de las lecturas de Michel Foucault, este filósofo francés, el filósofo del poder, ¿no? Que realizó un montón de reflexiones y anotaciones alrededor de la experiencia del poder en la vida humana y en las relaciones humanas. Michel Foucault decía que toda relación humana es una relación de poder.
Además, decía, el poder por sí mismo no es necesariamente malo o negativo, dado que no es lo mismo el poder que el abuso del poder, ¿no? Son cosas bien distintas. Entonces es interesante porque da lugar a reflexiones respecto a cómo nos vinculamos con el poder, qué condiciones de poder, con qué condiciones de poder contamos, además de que el poder va a ser siempre contextual. Eh, el poder se mueve de manera distinta entre un espacio y otro, aún incluso entre las mismas personas, ¿no? La relación terapéutica en un contexto occidental como en el cual, como el cual vivimos, en donde hay quienes aparecen con una cédula profesional, etcétera, etcétera, da cierto poder y visibilidad social, ¿no? Tanto así que acuden con nosotros y nosotras, en tanto que tanatólogos o terapeutas, preguntándonos cómo es la forma correcta, qué es lo que tendría que hacer, etcétera, etcétera, dejando ver ya cierto reconocimiento de poder. Y toca cuestionarnos éticamente y políticamente qué hacemos con el poder, cómo hacemos uso del poder, en tanto que tanto se puede abusar del poder y abusar y violentar a las personas, así como también el poder puede posibilitar otras condiciones de vida para otros y para otras. Vale la pena cuestionarnos y también, sobre todo, en momentos de duelo, dado que los momentos de duelo y de pena son momentos también de mucha vulnerabilidad. Y en este contexto vulnerable hay un montón de personas que llega a abusar de él, ¿no? Me ha tocado escuchar un montón de historias al respecto, tanto en temas económico-legales, ¿no? Ustedes seguramente sabrán que morir implica, la muerte está atravesada también por temas de trámites, un montón de burocracia también y un montón de personas que llegan a abusar de esos momentos vulnerables para exprimir económicamente a las personas, ¿no? Entonces también demos cuenta de eso para adoptar posturas críticas, posturas cuidadosas. Hace poco también pensaba en esta como posibilidad, ¿no? Como de hacer transmisiones en algún momento donde poder conversar respecto a esto, respecto a cuáles son los trámites que se tienen que llevar a cabo, como un tanto ir haciendo una especie de pedagogía, una educación para la muerte, que nos puede ayudar a muchas personas para que no nos agarren en curva, sobre todo en esos momentos tan vulnerables en donde no sabemos qué hacer, a dónde acercarnos, etcétera, etcétera. Gabriel pone la pedagogía, otra palabra con P, un ámbito que se puede relacionar y asociar con la tanatología. Debería enseñarse otras perspectivas también, completamente, Gabriel. Y es curioso con respecto a este tema de pedagogía de la muerte, pedagogía del dolor. Dice Snork, qué gusto saludarte, Snork, un abrazote por donde andes. Dice saludos a ese carnal. También están las peleas que surgen después de la pérdida de algún conocido. Completamente. Es tremendo, tremendo, tremendo esto que comentas aquí, Snork. Porque las pérdidas también en ocasiones dan lugar a contextos muy caóticos, ¿no? Es súper frecuente, o por lo menos para mí ha sido súper frecuente, recibir a personas y familias en duelo, en donde una pérdida de un ser querido pone en crisis y en caos a la familia de una manera súper tremenda, a veces súper compleja y a veces también se vuelve un campo muy fértil para el abuso y las violencias. Y lo digo pensando también casi como suena meme, pero no lo es. Ven esas publicaciones que se hacen respecto al ya viene Navidad, ya me voy preparando para pelearme por el terreno, por la herencia, etcétera, etcétera. Suena meme, pero no lo es. Resulta súper frecuente en contextos de duelo los conflictos que se suceden alrededor de los materiales, del dinero, de la herencia, del testamento, de los terrenos, etcétera, etcétera. De ahí que suele ser incluso en ocasiones valioso poder contar con un espacio seguro donde poder hablar de esto sin lastimarnos a lo largo de ello, ¿no?
Harún pone, querido Harún, el pésame, una palabra bella. Eh, y es bella por varias razones. Pésame, que se vincula o podemos vincularla aquí con el tema del peso que hablábamos hace un rato, ¿no? Y es interesante porque decimos coloquialmente dar el pésame, ¿no? O te doy el pésame, o te doy, voy a darle el pésame, ¿no? Y es interesante porque da para preguntarnos, ¿qué damos cuando damos el pésame? ¿Qué significa dar el pésame? Incluso si jugamos con la palabra, ¿no? Descontextualizando el pésame como un reconoce mi peso, ¿no? Siente mi peso. El pésame como sentir el peso del otro, sobre todo cuando la vida se vuelve tan pesada. Dice Marian, plan de vida después de la pérdida. Sí, otro temazo súper, súper importante, porque el tema no es únicamente la pérdida. Como lo hemos dicho en otros momentos, la pérdida ilumina lo que termina, pero también la pérdida es el punto de partida, otra palabra con P, de algo que comienza. Y lo complejo acá es que el duelo se vuelve un dilema justo ahí, una tensión justamente ahí respecto a algo que termina que no he alcanzado a comprender y algo que comienza cuando deseo que no esté comenzando tan pronto, cuando aún no cuento con la capacidad afectiva, con la disponibilidad afectiva para un nuevo comenzar. El duelo se encuentra inscrito justamente ahí, ¿no? En ese momento de quiebre entre un antes que termina y que no logro comprender y un ahora y un porvenir que comienza que tampoco comprendo del todo. El pésame, dice Gris, una forma de estar presente para estar para ti, completamente. Y en ese sentido, me recuerda mucho, Gris, eso que hemos conversado en otros espacios académicos, que tiene que ver con el estar ahí, ¿no? Súper, súper importante, que tiene que ver con, más allá de estas preguntas como súper frecuentes respecto a qué se dice a la hora de la muerte, cuáles son las palabras adecuadas, etcétera, etcétera, que más allá de todo eso correspondiente a lo dicho, a lo ya dicho, está la posibilidad del estar ahí, ¿no? El tema es estar ahí. Más allá de cuál es la palabra correcta, el poder estar ahí disponible para el otro, ¿no? Para sostener al otro, sostener al doliente. Dice Gabriel, el pésame nunca me ha gustado, ya que siento que es como expresar un peso que desconocemos de la otra persona, y más aún un peso que ni siquiera sabemos si tiene el doliente o no. Completamente de acuerdo, Gabriel, ¿no? Más allá de el pésame como un cliché o como un protocolo, ¿no? De etiqueta, el, existe la posibilidad ética de un estar ahí disponible para el otro, sea lo que sea que requiera, que necesite. Estar ahí para la necesidad del otro, sea cual sea esta, ¿no? Muy bien. Déjeme ver si nos da tiempo de otra palabrita. Ujú, ujú. Bien, bien, bien. Ujú. Sí, hay un montón que se quedarán en el tintero. Quiero retomar una de ellas que tiene que ver con, bueno, retomo esta que pones aquí, Gabriel, la pertinencia, ser pertinente, ¿no? Ser pertinente tanto en tanto que somos dolientes, así como también ser pertinente en el acompañamiento a un doliente, ¿no? Pertinente que tiene que ver con cuidado, pertinente que tiene que ver con atención, pertinente incluso como fundamento de la práctica terapéutica, ¿no? Si pensamos la terapia en esta raíz etimológica de terapia como cuidado, el cuidado requiere pertinencia para poder sentir, para poder ser sensibles, como dicen en el psicoanálisis, del timing, del tiempo del otro en el sentido de la necesidad, el sentir del otro, para poder ir de la mano, para poder en efecto acompañar. La apuesta está en el acompañamiento, un acompañamiento pertinente, por jugar con la expresión.
Va. Fue para hacer el primer abeceduelo del año, se puso bueno este asunto, ¿no? Un montón de comentarios, de diálogos, y yo súper agradecido con ustedes, como en cada ocasión, por su estancia acá, ¿no? 22 espectadores, ¿no? Eso me pone muy contento. Les agradezco un montón que un jueves por la noche se conecten y estén aquí durante casi una hora para escucharnos, conversarnos, leernos, sentirnos y acompañarnos también, ¿no? Acompañarnos también desde estos lugares virtuales, ¿no? Digitales, también como otra forma de acercarnos y estar juntos. Como siempre, mi esperanza está puesta en que estas conversaciones puedan ser un espacio reflexivo, compasivo y acompañante para alguna persona o para algunas personas. Así que si les agrada esto, si les hace sentido, por favor ahí denle su corazoncito y compártelo con sus seres queridos. Ojalá que alguien, esto llegue a las personas que lo necesiten, ¿no? De igual manera que sepan que esta transmisión seguramente estará disponible en YouTube y en Spotify la próxima semana, a comienzos de la próxima semana. Ya les estaré compartiendo el link. Y mientras tanto, nosotros y nosotras nos estaremos encontrando por este medio del Facebook Live en 15 días. Estamos hablando del 25 de enero, un día después de mi cumpleaños, ¿no? Encontrarán un Osvaldo de 37 años para entonces, ¿no? Eh, y pues nada, agradecerles un montón su paciencia también. Su paciencia, su participación por jugar con palabras con P. Les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo en este retomar y comenzar este año, este 2024. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todas, a todos. Gracias Mire, Marta, Gris, Aarón, Gabriel. eh, Ay, ya se me fue eso. Marian, Snork, muchas gracias. Laura, Mar, muchísimas gracias a todas y a todos. Jorge, Brenda. Ya me siento como los solidarios cuando mandan saludos y demás. Muchas gracias a todas y a todos. Caro, muchas gracias. Irma. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un muy buen comienzo del 2024. Cuídense mucho. Que la vida es salvaje, ¿no? Nos vemos en 15 días. Y por ahí nos vamos encontrando en publicaciones, en comentarios y demás. Gracias a todas y a todos. Pasen una bonita noche y nos vemos pronto. Bye bye.